Este día, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias por la alabanza, por, Señor, la bendición de poder como pueblo llegar delante de tu presencia, poder alabarte y bendecirte. Señor, tu palabra dice que al alabar estamos entrando al lugar santísimo con adoración, con exaltación, con reconocimiento de quién tú eres. Y mi Dios, hoy que vamos a entrar al tiempo de la palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Padre, si hay algo que cambiar, Señor, que lo cambiemos. Si hay algo que reforzar en nuestra mente, en nuestro corazón, se sea reforzado, Señor. Y que si hay desánimo, que la palabra, Señor, que viene, que tú nos puedas dar esas promesas tuyas y puedas llevarnos a entender que tú lo has cambiado, que tú sigues siendo el mismo Dios de misericordia, de bondad, de milagros, que ha sido siempre, Señor. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos ya desde algunos domingos, venimos hablando basado en Romanos 8, en el hecho de lo que es la gratitud, cómo Dios nos lleva a ser agradecidos por diferentes cosas. Y decíamos que Romanos 8, versículo 28 nos decía que tenemos que ser agradecidos con Dios porque todo, hermano, todo absolutamente lo que pasa en nuestra vida, Dios lo usa para bendición de nuestra vida. Dios siempre es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Después decíamos que también nos quiere que seamos agradecidos porque Dios nos escogió, hermanos. Oiga, en 8,000 millones de personas, Dios pensó en usted. Allá donde estaba en su pueblo, Dios decidió poner su gracia y misericordia en usted. También decíamos que tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios nos eligió. Dios, dice la palabra también, que Dios no se rinde, no se da por vencido por nosotros. ¿Cuántas parejas se separan porque uno de los dos se da por vencido, que dice, no, ya no, tú nunca vas a cambiar, eres muy mandona? O muy mandón, muy machista, eres muy feminista, o lo que sea, y se separan porque no hay se dan por vencido de que la otra persona nunca va a cambiar. Pero Dios no es así. Dios, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue actuando en nuestra vida. Dice la palabra que Él ya nos ve en el cielo glorificados a través de la obra de Jesús. Pero decíamos el domingo pasado que una de las cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios es porque Dios siempre está de nuestro lado. Siempre pelea a nuestro lado, hermano. Y decíamos en el caso de Josafat, que Josafat nos muestra cómo en medio de la crisis tenemos que buscar a Dios y depender de Dios. Pero quiero llevarla ahora a Josué capítulo 1. En Josué capítulo 1, Dios nos muestra que sí, hermano, las promesas de Dios están ahí, son tan reales. Y hay una serie de promesas que Dios nos da en este pasaje. Por lo menos hay 4 promesas que Dios nos da en este pasaje en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vean las promesas que Dios nos da en este pasaje. Desde el versículo 5. Josué empieza su ministerio como líder del pueblo judío porque Moisés acaba de morir. Dios se lo dice en los primeros versículos que Moisés, su siervo de Dios, ha muerto. Y ahora Dios pone a Josué como líder del pueblo judío, un pueblo que tiene más de 2 millones de personas. Y Josué, una de las cosas que lo va a sostener a lo largo de toda su vida como líder del pueblo es que Dios siempre está de su lado. Y vea cómo Josué nos enseña en el versículo 5, la primera promesa que Dios le da en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, no hay ningún día. O sea, Dios no es solamente Dios nuestro cuando estamos aquí en el culto el día domingo o el día viernes, los que vienen los viernes. No, Dios está conmigo todos los días. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que ese día en que usted se levanta con el pie izquierdo, que todo le va mal, ahí está Dios. Cuando todo va mal, cuando le dan una mala noticia, ahí está Dios. Y Dios dice, no, nada de eso te puede derrotar. Tienes que entender que las cosas se van a poner difíciles a veces. A veces las cosas no van a salir como nosotros pensamos, pero Dios nos ha dado la promesa de que nadie nos va a poner frente mientras estemos vivos. Podemos enfrentar cualquier cosa que venga, no habrá obstáculo demasiado grande para vencerlo. Recuérdense, Jehová está conmigo como un poderoso gigante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, claro, la promesa que Dios le da a Josué sigue para nosotros. Siempre en el versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y es interesante, pero cuando dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, hermano, Dios no tiene favoritos.
Las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. A veces pensamos, bueno, esas promesas han de ser para el pastor. Porque a veces pensamos que el pastor está más cerca de Dios que los demás. No, hermano, todos estamos con los mismos privilegios delante de Dios. Todos tenemos diferentes responsabilidades, pero el acceso a Dios es para todos. Cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que Jesús recibió a un hombre como Nicodemo, que era un hombre instruido en las cosas de Dios. Pero también recibió a una mujer samaritana. De hecho, él la fue a buscar. Porque para Dios no hay nadie que pueda ser hecho a un lado. Dios siempre está ahí para nosotros. De hecho, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando usted viene delante de Dios con esa necesidad, Dios no dice, no, espérate, esa bendición solamente son para los mexicanos. Y tú eres colombiano, así es que no te toca. No, hermano. Para Dios no ve la cultura, lo que Dios ve es que tú eres un hijo de Dios y tienes acceso a esas bendiciones. Siempre en ese versículo 5, cuando le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Es interesante, porque en otra versión dice, no te fallaré. Y la palabra fallar, o la palabra dejar, tiene que ver con que Dios nunca va a dejar de darme su ayuda, que Dios nunca va a dejar que yo me debilite, que Dios nunca va a dejar de cumplir lo que Él me ha prometido. Cuando Dios me promete algo, Dios dice, no te voy a fallar. O sea, ten confianza en lo que yo te prometo, se va a cumplir en un momento a otro. Y al final del versículo dice, no te desampararé. Es decir, nunca te voy a hacer a un lado, pues. Nunca te voy a desechar, nunca me voy a cansar de ti, sino que siempre voy a estar ahí para ti. En versículo 6 empieza una serie de requerimientos o requisitos que Dios le pide a Josué. Y la primera cosa que Dios le pide a Josué ahí en el versículo 6 es, tienes que esforzarte y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Sí, hermano, siempre hemos dicho, Dios va a hacer lo imposible, pero las cosas posibles nos tocan a nosotros. Por ejemplo, usted dice, Señor, sáname. Pero hermano, a veces hay que ir al médico también. O sea, si usted tiene diabetes, no diga, Señor, quítame la diabetes, ya no me voy a tomar la insulina o la medicina para la diabetes. No, hermano, tómesela, sea responsable. ¿Que Dios pueda hacer un milagro? Claro que sí. Pero espere que al médico le diga, mira, ya no tienes diabetes. Diga, entonces gloria a Dios porque ya me sanó. Pero mientras tanto, tómense la medicina, no sea irresponsable. Hace tiempo escuché a un pastor, no me acuerdo en qué país era, pero él citaba esos versículos en el libro de Hechos, donde el apóstol Pablo, se acuerda, toma esa serpiente y le pica y no le pasa nada. Y la gente pensaba que Pablo se iba a morir. Entonces ese pastor dijo, bueno, como eso le pasó a Pablo, a mí también. Y él fue y él jugaba en su iglesia con serpientes, porque él quería probar a la gente de que realmente no pasaba nada. Y algunas veces lo había hecho y no había sucedido nada, pero ese día la serpiente lo mordió y no dio tiempo de llegar al hospital. Entonces tenemos que entender que tampoco Dios espera que yo me esté buscando los problemas. O sea, si usted sabe que tiene problemas con el alcohol, hermano, no vaya a visitar la SAC, voy a dar una vuelta a la SAC a ver cómo está. No, hermano. Si tiene problemas con mujeres, pues no se vaya a un bar cuando hay gente que baila desnuda. O sea, diga, no, yo sé que el Señor me va a proteger, me va a dar la vista. No, hermano, eso es mentira. Si usted dice, yo realmente soy mala para administrar, soy muy gastalona, hermano, no vaya en Black Friday a las tiendas. Va a comprar cosas que no necesita. ¿Cuántas hermanas aquí tienen el closet lleno de ropa que nunca se han puesto? No levante la mano, hermano, porque el marido se va a enojar. Le va a decir al marido, te lo dije, yo sé que tienes ropa que no te has puesto. No, hermano, Dios es un Dios que quiere que nos esforcemos en hacer la parte que nos corresponde. O sea, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero luego le dice el Señor en este mismo versículo, fíjate que la palabra esforzarse significa que yo tengo que ser obstinado, cabeza dura. Y cuando Dios me dice que algo que tengo que hacer para Él, yo tengo que esforzarme, va a haber problemas, dificultades, pero tengo que hacer la cabeza dura de decir, Dios me mandó a hacer esto y lo voy a hacer. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, Dios no solamente le manda a Moisés que se esfuerce, le dice, oye, lee la Biblia.
Yo he dicho que una de las preguntas más comunes en el pueblo de Dios, en cualquier iglesia que usted vaya, es la misma. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la mayoría de gente, cuando uno le pregunta, no han leído la Biblia. Muchos se casan sin ni siquiera haber leído la Biblia para saber si lo que están haciendo es bíblico o no. Luego le dice el Señor en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. O sea, Dios le da otra vez la promesa a Josué de que él va a estar. Y la vida de Josué con Dios era una vida fantástica. Es una vida, una relación de color de rosa. Todos los días Josué se levantaba y decía, wow, Dios está ahí, me va a bendecir. Y de hecho, cuando usted lee el libro de Josué, se da cuenta que de pronto una de las cosas que Dios hace en el capítulo 3 es que Dios le permite a Josué pasar el río Jordán. O sea, Dios le está demostrando a Josué de una manera real de que sus promesas son verdaderas y se cumplen. Y ahí dice el capítulo 3 cómo el Señor permite que Josué vea el milagro. Cuando entran los sacerdotes al río, dice que el agua se para y el lado sur del río queda seco y el pueblo pasa en seco, porque es un milagro de Dios mostrándole a Josué que sus promesas son reales. Pero cuando te sigue en el capítulo 5, Dios le manda a Josué que hay un compromiso. Le manda que se circunciden, porque la circuncisión es símbolo de la relación de Dios y el pueblo, una identidad. Pero en el mismo capítulo 5, en el versículo 3 en adelante, Josué tiene la experiencia de que Dios le dice, oye, el que manda aquí en esta relación soy yo. Porque si aparece un personaje, y cuando Josué lo ve, le dice, ¿de quién eres? ¿De nuestros enemigos o de nuestros amigos? Y entonces el Señor le dice en el versículo 14, 5:14, y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Una de las cosas que Josué nos enseña en este versículo es que es importante siempre mantener en perspectiva quién es Dios y quién somos nosotros. Él es el rey, nosotros somos los siervos. Él es el amo, nosotros somos los esclavos. Él es el que manda, nosotros somos los que obedecemos. O sea, Dios le manda, le pone a Josué las cosas claras. Tienes que hacer las cosas como yo te digo. Y cada momento que Josué va haciendo las cosas como Dios dice, siempre hay bendición. Pero entonces, en el capítulo 6, Josué ve uno de los mayores milagros en la historia, hermano. Porque Dios le dice a Josué, mira, yo no quiero que ustedes como ejército hagan algo para derrocar a Jericó. Lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer un milagro. Tienes que dar vuelta alrededor de la ciudad y le da las indicaciones. Y dice, cuando suena la trompeta tienen que gritar fuerte y los muros van a caer. Y Josué se da cuenta de cuando hacen las cosas como Dios quiere, siempre hay bendición. Siempre. Pero cuando uno llega al capítulo 7, versículo 1, hay una palabra que cambia todo. Y esa palabra nos debería poner nerviosos a todos nosotros. Es la palabra pero, o sin embargo. Porque esa palabra muestra un cambio de situación. Y en ese momento, dice la palabra, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Es decir, cometieron un pecado. Y Josué nos va a enseñar varias lecciones acá que necesito que las meditemos en grupo. Lecciones que nos enseñan de que a pesar de que Dios siempre está a nuestro lado, no tenemos que pensar que no importa cómo estamos haciendo las cosas, ese apoyo va a ser incondicional. Y Josué la va a aprender a la brava, porque a todos nosotros nos ha pasado esto. Entonces los hijos de Israel habían hecho pecado, dice en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, del pueblo de Jericó, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Interesante, el pueblo había hecho algo, un pecado que había hecho enojar a Dios, pero el pueblo no sabía que Dios estaba enojado. El pueblo siguió su vida como si nada estuviera pasando. O sea, el pecado, no todos lo conocían, es claro, pero el pecado era desconocido. Hermano, como dice el dicho por ahí, cara vemos, pero corazones no sabemos. Hay cosas que a veces nos suceden en nuestra vida porque hay un pecado oculto que nadie más conoce,
A veces ni siquiera la persona que lo cometió, porque a veces nos justificamos, a veces justificamos nuestros pecados. Yo he escuchado hombres diciéndole a la mujer, no, si yo no es que te fallé, sino que simplemente busqué una solución con otra mujer porque tú ya no te arreglas, ya no haces esto, ya no lo haces lo otro. Entonces simplemente traté de satisfacer, buscar una necesidad en otra persona, pura excusa. Entonces no ven el pecado como pecado. Y Dios inicia este pasaje diciendo que el pueblo había pecado. Dice en el siguiente versículo, versículo 2, y observe cómo ve el relato. Después Josué envió, después de que está esta declaración de pecado, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ojo, Josué está haciendo lo mismo que hizo con Jericó, de enviar espías para ver cómo está la tierra, cómo está el pueblo viviendo, si cuánta gente realmente tienen que usar para hacer el ataque. Versículo 3, y volviendo a Josué les dijeron, la gente que fue a ver, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante los de Ai. O sea, con un poquito de gente que mandó Josué a Ai, que era un pueblo pequeño, minúsculo comparado con Jericó, Josué perdió la batalla. Y entonces Josué nos enseña la primera lección que ustedes tenemos que aprender. Número 1, tomemos a Dios en cuenta siempre en cada decisión. Usted no ve ninguna parte en el pasaje que Josué le preguntó a Dios qué es lo que Dios quería que hiciera. Josué tomó las decisiones en función de lo que había pasado antes. Pues Dios dijo que mandara espías, yo mandé espías. Pero Josué le hace caso a la demás gente, a los espías le dicen, mire, manda 3,000. O sea, no es necesario que hagas tanto escándalo. O sea, si ya destruimos Jericó, esto va a ser sencillo. Es como, por ejemplo, que usted vea un ejército y ataque a Estados Unidos y lo destruya. Y luego venga a Canadá. Bueno, ya son 300 millones, aquí son 30. O sea, es claro que nosotros somos más débiles que Estados Unidos. Así pasaba con Jericó y Ai. Entonces Josué dijo, pues no hay problema. La gente fue y vio cómo está el pueblo y hay que mandarlos. Pero Josué nunca consulta a Dios. Y si usted y yo seguimos creyendo de que porque Dios está de mi lado podemos hacer las cosas a nuestra manera, estamos equivocados. En Santiago 4 dice, Santiago, hay de aquellos que hacen planes y dicen mañana iremos aquí y haremos esto o aquello, cuando deberían de decir si Dios quiere. Josué, hermano, empieza a hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Hermano, el que Dios me haya bendecido hoy no significa que Dios me va a bendecir mañana. ¿Por qué? Porque si hoy fui obediente y mañana fui desobediente, la bendición no va a llegar. La bendición es automática. La bendición no viene porque ustedes nos humillemos delante de Dios y digamos, Señor, mira, necesito tal cosa. No, Dios ve nuestra condición espiritual. Había pecado y Josué no quiere reconocer ese pecado porque él no sabe que es el pecado. Pero el pecado de Josué es nunca consultar a Dios y empezar a hacer los planes sin tomar en cuenta lo que Dios realmente ha dicho. Entonces Dios quiere que Josué entienda de que las cosas no funcionan así. El Señor Jesús lo dijo, vaya conmigo por favor, Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. En este pasaje el Señor Jesús, vea lo que dice, permaneced en mí, es decir, tengan una relación constante conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento o la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El siguiente versículo, por favor, el 5, vea lo que dice en este pasaje también. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, los sarmientos, las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si yo trato de hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Miren muchachos, a los jóvenes, lo hemos visto varias veces. La muchacha puede ser la chica más consagrada de la iglesia. Puede ser la muchacha más bonita. Puede ser la más simpática. Pero eso no significa que la relación con esa chica sea la voluntad de Dios. También en la iglesia evangélica existe el yugo desigual.
Tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿realmente esta es la persona que tú tienes para mí? Señor, ¿realmente este trabajo es el que tú quieres que tome? ¿Realmente esta casa es la que quieres que compre? ¿Realmente es este lo que quieres que haga? O sea, siempre consultar a Dios antes de tomar las decisiones. El que Dios esté de mi lado no es una cuestión automática de que Dios me va a respaldar en todo lo que haga. José tuvo que aprender a la brava, por la fuerza. Como he dicho muchas veces en mi pueblo, en El Salvador, hay un dicho que dice: el vivo a señas y el tonto a palos. Cuando tú eres inteligente, sabes que lo correcto es consultar a Dios. Pero cuando te metes en tu propia manera de pensar, vas a hacer las cosas a tu manera y te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces Jesús dice, tienen que estar pegados conmigo, una relación cercana, consultándome a cada momento, a cada paso, como un GPS, pues. Cuando usted va a un lugar que no conoce, usted pone el GPS y usted confía ciegamente que el GPS lo va a llevar a ese lugar. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Y cuando yo voy a tomar decisiones, yo le consulte a Dios y me deje guiar por donde Dios quiere que vaya, porque Dios sabe qué es lo mejor para mi vida. Entonces Jesús nos dice claramente que tenemos que estar siempre pegados a Él. No tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones siempre terminará en fracaso. Siempre. Ahí en el versículo 4 lo dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, el pueblo se desanimó. Imagino que aquellos que iban corriendo, huyendo, se preguntaban, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que nos ayudó en Jericó? ¿Por qué no hace un milagro ahorita? Bueno, porque están en pecado. Bueno, porque nunca consultaron a Dios. Hermano, tus planes pueden ser buenos, mis planes pueden ser buenos. Pero el problema es que si en esos planes Dios no está, no lo hemos tomado en cuenta, esos planes realmente no funcionarán. Primera lección que Josué me enseña: tomemos en cuenta a Dios antes de tomar cualquier decisión. Versículo 6, segunda lección que Josué nos enseña. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, o sea, rasgó la ropa que tenía y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. O sea, todo el día estuvo ahí lamentándose, clamando delante de Dios, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban tristes, no entendían por qué ese Dios de milagros los había abandonado. Y el versículo 7 es impresionante, hermano. Josué, un hombre que conocía a Dios, un hombre que había escuchado la voz de Dios de una manera audible. Vea lo que dice en el versículo 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río. ¿Sabe que Josué está diciéndole a Dios que las bendiciones que le dio, los milagros, fueron una equivocación? ¿Qué es lo que nos enseña Josué? Hermanos, aprendamos a tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Deje de echarle la culpa a su mujer de que no es feliz. No es feliz es por usted, no por su mujer. Deje de echarle la culpa al esposo de que usted como mujer no se siente realizada. Cada uno de nosotros somos responsables de la decisión. Usted decidió casarse con ese tipo. ¿Se acuerda cuando su mamá le dijo, no te cases con él? Y usted dijo, yo lo voy a cambiar. Bueno, ¿qué pasó con su estratega de cambio? Fue su decisión. O sea, Josué fue el que decidió mandar a 3,000. Josué nunca le preguntó a Dios. O sea, Josué le está echando más la culpa a Dios en este momento. Le dice, oye Señor, mejor nos hubieras dejado al otro lado. Pero Josué cuando pasó el río estaba contento. El problema es cuando nos va mal, hermano, por las decisiones que tomamos, lo más fácil es echarle la culpa a otras personas. Y yo preguntaba el viernes, ¿por qué Dios siempre dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David fue adúltero, si David fue asesino, si David fue mentiroso. La diferencia es que David siempre que Dios lo confrontaba con su pecado, siempre aceptaba la culpa. Nunca le echaba la culpa a nadie.
Entonces cuando Dios te confronta con un pecado, Dios dice, sé responsable. O sea, tú fuiste el que decidiste dejar tu país. Yo he escuchado gente que dice, ay, mi país estaba mejor. Váyase. ¿No quiere seguir acá? Váyase a su país. Aquí este frío, ya lo detesto. Pues váyase, allá hace calor todo el tiempo. Cuando usted allá va a decir, ay, qué calor. Váyase, no hay problema. Seamos responsables, hermano. Por eso, antes de cualquier decisión, muchachos, consulten a papá y a mamá. Pregúntenle. La semana pasada conocí a una muchacha creo que era de Sri Lanka, jovencita, ya como 22 años. Estábamos conversando y le digo, ¿y estás casada? Me dice, no, pero mis papás ya están diciéndome que es tiempo. Digo, bueno, ¿y cómo funciona con ustedes? No, me dice, yo no puedo. Sí, yo puedo, ellos me dan la libertad de escoger a la persona, pero ellos tienen que aprobarlo. Si ellos no lo aprueban, hasta ahí se terminan las cosas. Porque me dice, para mí, fíjese, una persona que no conoce a Cristo, para mí, mi autoridad en mi vida son mis papás. Y ya están mayores, ya tienen como 70, 75 años. Pero ellos son mi autoridad. Si mi papá y mamá dicen que no, ellos saben mejor la vida que yo. Entonces usted a veces, hermano, tomamos decisiones en nuestra vida que ni siquiera le tomamos en cuenta a Dios. Pensamos que todos lo sabemos. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción y se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué clamó, Señor soberano, ¿por qué? O sea, fíjense, Josué le está reclamando a Dios. En otras palabras, Josué está echando la culpa a Dios, pues. O sea que Josué lo que le está diciendo, para traducirlo al lenguaje actual, es como que Josué le diga, Señor, yo no estaría en esta situación si no me hubiera sacado de mi país. Josué está diciendo, Señor, si tú no me hubieras permitido pasar el río Jordán, esto no hubiera pasado. Es decir, es culpa tuya. ¿Para qué permitiste que saliera? ¿Para qué hiciste un milagro? Mira lo que nos está pasando. Entonces, cuando nos pasan crisis, hermano, tenemos que tener la certeza y la seguridad y la aceptación de que fui yo quien tomó la decisión. Yo decidí, fue mi culpa. Yo pensé que iban a pasar las cosas así. Acéptelo. Acéptelo. Y es más fácil, cuando uno acepta las cosas, es más fácil buscar una solución. Versículo 8, Señor, dice, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con tu honra, con la honra de tu gran nombre? Hermano, a Josué se le está olvidando en este momento que días anteriores Dios había hecho un gran milagro derribando a Jericó. Porque a veces el problema actual que tenemos se nos hace tan grande que se nos olvida la fidelidad de Dios en todos los años anteriores. ¿Usted recuerda cómo usted llegó a este país? Hermano, hay gente que no pudo ni siquiera, yo he visto gente en la Ciudad de México, en el aeropuerto, ahí mientras uno está esperando el vuelo para Montreal, que los empiezan a llamar, fulano de tal, presentes en el contuar para verificación de documentos. Y ahí nomás le dicen, ¿sabes qué? Usted no puede viajar. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha de que usted se va a ir a quedar a Canadá. Y es duro. Usted llegó acá y ahora ya es residente. Ustedes se dan cuenta, gracias de Dios. Ahora deje de estarle reclamando a Dios que lo que usted las decisiones que usted está tomando aquí en Canadá son sus decisiones. Todas, y mire, y en este punto tenemos que recordar, toda decisión, hermano, tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. Cuando usted y yo decidimos algo, de echarle la culpa a las demás personas. Ay, que el clima, ay, que la gente, ay, que... No, hermano. La gente reclama por todo, hermano. Cuando uno no es objetivo, le reclama por todo. Entonces Josué nos enseña que a pesar de que Dios está de mi lado, tengo que reconocer que todo pecado me va a alejar de Dios. Que toda decisión va a tener consecuencias. Tercera lección de Josué. Sí. Versículo 10. Ay, hermano, cuando uno le habla así tan claro,
Todas las defensas se caen. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado en tierra? O sea, Dios no quería que Josué llorara. Dios no quería que Josué estuviera orando. Dios quería que Josué actuara. Porque Josué sabía de antemano las ordenanzas de Dios. Y entonces en el versículo 11, Dios le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, mientras haya pecado en tu vida, no va a haber victoria. Hermano, deje de estar diciendo que estamos bajo la gracia, eso es mentira. El viernes estábamos estudiando de que para Dios su gracia y su justicia siempre van de la mano. Siempre, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios no ha cambiado, hermano. Cuando en este pasaje Acán peca, Dios lo juzga, y cuando la iglesia peca en Hechos capítulo 6, el Espíritu Santo los mata. O sea, no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces Dios confronta a Josué con su pecado y dice, hay un pecado. O sea, ¿cómo quieres que haya bendición si hay pecado? Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y estaban destinados para ser destruidas. Hermano, no se trata solamente de decirle, Señor, perdóname. Trata de cambiar. Trata de cambiar. Yo he escuchado gente, hermano, con unas opiniones que a veces uno se queda sorprendido. Uno dice, ¿cómo una persona puede pensar eso? He escuchado pastores enseñando cosas que uno dice, pero ¿cómo puede enseñar eso si la Biblia es tan clara que eso es pecado? Yo he contado en una oportunidad de un pastor que conocí, que este pastor cuando lo conocí me lo presentó un hermano de los liderazgos y lo invitamos a predicar en los hombres, y por alguna razón ese día de la reunión de hombres no llegó nadie, hermano, nadie. Y siempre había bastante hombres, pero ese día no llegó nadie a la reunión. ¿Saben por qué? Solamente llegó la persona que lo había invitado, el predicador y yo. Entonces nos pusimos a conversar y yo le digo, oiga, el domingo lo vi en el culto con una muchacha. Curioso, de metiche. Me dice, es mi novia. Yo le calculaba al hermano como unos 45 años. Es mi novia. Le digo, ok. Me dice, yo soy un hombre de Dios. Yo, pues, sabes, estuve allá en mi país, me dice, como pastor muchos años en tal denominación, una denominación muy seria y muy recta. Y le digo, wow. Y entonces ella, ¿cómo es que es su novia? Me dice, mire, le voy a decir la verdad. Ella vive conmigo. O sea, vivo en mi apartamento y pues ella vive conmigo. Pues usted entiende, pues. Yo entiendo que tiene relaciones sexuales y todo. Y yo le he dicho, bueno, mira, nos vamos a casar. Pero si en 3 meses no te conviertes, te dejo. ¿A cuánto le gustaría algo así? Pastor, hermano. Ahora dígame, ¿eso es pecado o no? Bueno, y entonces, ¿por qué lo está haciendo? Porque es sinvergüenza. Porque es sinvergüenza, hermano. Entonces muchas veces tratamos de sacar la vuelta a la cosa diciendo, Dios tiene la culpa. No, hermano. Tenemos que entender que la disciplina, tenemos que ser honestos y aceptar la disciplina de Dios. Cuando Dios ve pecado en mi vida, me va a disciplinar. Dios nunca va a decir, pobrecito, mira, pues fulano se le chispoteó. No, hermano. Toda persona que peca, Dios lo confronta. Y Dios le dice, no van a poder hacer frente, no importa si mandas todo el pueblo a atacar ahí, no van a vencer. Porque el punto, el milagro no está en tu fuerza, sino en Dios que puede hacer el milagro. Entonces Dios le dice en el versículo 13, levántate, ordénale al pueblo que se purifique, santidad, hermano. La purificación viene cuando hay confesión de pecado. Y la confesión de pecado implica primero reconocer mi pecado. Señor, pequé en esto contigo, en contra tuya, Señor. Perdóname, reconozco que yo fallé, yo pequé. Padre, me aferro a ti, busco tu misericordia. No diga, Señor, tú dices que vas a perdonar y perdóname. No, hermano, Dios no tiene la obligación de hacer nada que tú digas. Hay que aferrarse a la gracia de Dios.
Levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tu enemigo hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Ese pecado que está oculto en mi vida, mientras no lo quite, no va a haber bendición. No importa cuándo usted ore, no importa cuánto ayune, no importa cuánto sirva, no importa cuánto dé ofrenda, no va a haber bendición. Porque Dios quiere arrepentimiento. Tan sencillo como eso. Si hay algo que derrite el corazón de Dios, es un hombre o una mujer obediente. Una mujer que busca la gracia de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Nos enseña Josué que la bendición de Dios siempre viene cuando tomamos en cuenta a Dios y seguimos su palabra. Josué capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo. Porque ya en el capítulo 7 agarran a Acán, el que se robó el oro, y lo apedrean, hermano. Y yo sé que suena pesado el ver a toda una familia completa asesinada a pedradas. Pero tenemos que entender, hermano, que el pecado delante de Dios es ofensivo. Y la disciplina de Dios siempre va a ser fuerte y te va a doler. Cuando David pecó, hermano, Dios decidió que el bebé muriera. Y aunque David oró y ayunó, Dios le dijo que no. Cuando Moisés pecó en contra de Dios, Deuteronomio capítulo 3 dice que llega Moisés delante de Dios y le dice: Señor, tú eres un Dios bueno, maravilloso, permíteme que yo entre a la tierra prometida. Dios le dice: cállate, no me hables más del asunto, sube al monte que te vas a morir. Y era Moisés, hermano. O sea, el pecado ofende a Dios, hermano. Mientras ese pecado no me duela, no va a haber confesión genuina. Cuando hay confesión del pecado, en Josué capítulo 8, versículo 1 dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, nosotros 3,000, todos, y toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Es decir, yo lo voy a hacer, dice Dios, no tú. No tú. O sea, tenemos que entender, hermano, que el milagro siempre lo hace Dios. El mayor obstáculo, decíamos el domingo pasado, el mayor obstáculo de la bendición de Dios en mi vida soy yo mismo. Cuando quiero hacer las cosas a mi manera, cuando empiezo a hacer las cosas como si realmente Dios tendría la obligación de hacer lo que yo quiero. Ahora, Dios siempre va a estar conmigo y nada puede hacerme frente. Sí, mantengo una relación cercana con Él. Sí, dependo completamente de Él. Si lo tomo en cuenta en cada una de mis decisiones, si obedezco cada uno de sus mandatos, si hago las cosas a su manera. Yo no sé qué decisión está usted por tomar en su vida, pero tomar a Dios en cuenta es una decisión muy inteligente. Es como cuando una persona tiene una enfermedad incurable y se quiere automedicar y piensa que esa automedicina le va a sanar. Bueno, hay cosas que no cura el té de canela o el té de manzanilla. Hay cosas que necesitan una medicina seria, ya sea natural o la tradicional, pero una medicina seria. Entonces, con la cuestión de Dios tiene que haber un cambio radical en nuestra manera de ver las cosas. Y yo tengo que ser agradecido porque Dios ha prometido estar conmigo siempre, siempre. Y la gracia de Dios se manifiesta cuando yo puedo decirle: Señor, perdóname, metí la pata. Perdóname por no tomarte en cuenta. Señor, perdóname porque en mi necedad pensé que yo podía hacerlo solo. Perdóname porque en lugar de tomarte en cuenta a ti en esta decisión, Señor, tomé una decisión mala y ahora, Señor, estoy pagando las consecuencias. Perdóname. Y nunca, hermano, nunca caer en el error de Josué de echarle la culpa a Dios. Toda dádiva, dice Santiago, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios, hermano. Aun cuando hay disciplina, todo lo bueno viene de parte de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué decisión estamos usted y yo a punto de tomar en estos días?
Consejo, tomemos en cuenta a Dios. Si ya tomó la decisión, es momento de venir y pedir perdón a Dios y hacer las cosas diferentes. Pero Dios quiere que en todo momento lo tomemos en cuenta siempre a Él en todo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. ¿Y a dónde está, hermano? Mire, usted dígale al Señor, Señor, mira, yo tomé esta decisión y perdóname, porque no te tomé en cuenta. Perdóname porque sabiendo que me iba a ir mal, fui testarudo o testaruda y tomé una decisión que no debía de tomar. Pero hoy te doy gracias porque a pesar de todo tú sigues estando conmigo. Yo sé que tú eres un Dios que hace milagros. Y tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios que levanta, Señor, al caído. Y Padre, yo hoy me aferro a tu misericordia. Yo hoy, Señor, reconozco que solamente tú puedes cambiar las circunstancias. Pero Padre, reconozco que fue mi decisión y fue mi pecado el que estoy sufriendo. Quiero agradecerte porque siempre estás conmigo, porque Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de las consecuencias que estoy viviendo, tú nunca te das por vencido conmigo. Gracias, Señor. Y amado hermano, ahí donde estamos. Esto es algo personal entre cada uno de nosotros y Dios. Podemos decirle al Señor, Señor, mira, aquí está mi vida. Si estoy sufriendo en este momento las consecuencias de mis decisiones, es momento de arreglar las cosas con Dios. Si todavía estoy sufriendo las consecuencias de decisiones que tomé hace años, es momento de arreglar las cosas con Dios. Si estás a punto de tomar decisiones en tu vida, es momento de detenerse y consultar primero con Dios. Preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo pase por este lugar? ¿Es tu voluntad que yo haga esto o aquello, Señor? Dame la sabiduría, la inteligencia. Tu palabra dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pidamos a ti. Todas las promesas que están en tu palabra, Señor, me pertenecen, pero también todas las obligaciones. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a quitar de mi vida ese orgullo, esa independencia, Señor, eso de querer hacer las cosas a mi manera. Gracias porque no hay decisión más inteligente en la vida de un creyente que tomarte en cuenta a ti, Señor. Sabemos que nuestra vida te es útil, Señor, y nos rendimos a